Profe, Sí. bueno, yo estaba haciendo lo de la figura que le había preguntado desde ayer, pero quería Ujú. nada más como confirmar a ver si lo estoy haciendo bien. Ok. Entonces, le iba a contar que, bueno, y agarré como el espacio del dibujo, ¿verdad? Que había dicho. Sí. Eh, pues bueno, lo medí y saqué la mitad, entonces ya tengo los dos lugares para dibujar cada figura. Ajá. Em, Empecé por el armella, entonces lo que hice fue que mm, saqué el total que había como de un extremo al otro y pues bueno, separé los 11,25 y lo que me sobraba entonces lo dividí entre dos, que son como la de los lados. Y hice lo Ujú. mismo con la altura. Sumé, si no me equivoco, creo que era como 21 la figura en total. Entonces, y me está dando como 25, entonces me está quedando 2,4 arriba y abajo. ¿Está bien así? Sí, sí, digamos, usted tiene, cuando ya usted haga el cajetín y toda la cosa, ¿verdad? Entonces usted tiene que esta es el área de dibujo. Entonces Ujú. usted, digamos, a partir de sus líneas de construcción, usted puede tirar aquí esta, ¿verdad? Y tira esta otra. Y entonces usted encuentra la mitad, ¿verdad? Entonces no la tiene que dividir porque se ve que esta no está dividida, digamos, entonces no hace falta que tire aquí la vertical. Pero si ya sabe cuál es la mitad, y entonces usted podría, digamos, volver a, volver a dividir esta sección, ¿verdad? En dos partes, o sea, para encontrar el centro más bien, y entonces usted, digamos, que tiene este punto que está aquí, donde está esta aquí, ese es el centro del área donde va la armella, ¿ok? Entonces, como le dije por mensaje, no le haga caso al dibujo de la armella como tal, porque no mide, digamos, en la hoja impresa no mide lo que mide la realidad, porque este, para que no la calquen, digamos, para que sí hagan los métodos y no sea una copiada. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Digamos, usted va a agarrar y usted va a medir esto, ¿verdad? Entonces usted mide cuánto hay de aquí y no sé, habrán cuánto, que tengo el escalímetro por aquí. Digamos que en su área de dibujo, en promedio, eso tiene que medirse como 25 centímetros, una cosa así, digamos, eso es lo que tiene que medir. Entonces usted se va y se da cuenta o busca cuál es la altura total de la armella. Entonces tiene que buscar cuál es la altura total de la armella. Y entonces eso, como usted bien indicó, es 21. ¿Por qué? Porque usted suma este 16 y medio hasta llegar aquí y suma este 4 y medio hasta llegar acá. Entonces, eso suma 21. Y luego usted se pone a ver, bueno, cuál es el ancho máximo de mi figura. Entonces el ancho máximo de mi figura es 11,25. Entonces usted tiene que centrar aquí un triángulo, un rectángulo, perdón, de 21 por 11,25. Entonces, ¿qué haría yo? Bueno, yo lo que haría sería que agarro desde aquí, tiro una línea para arriba, así vertical, construcción, por supuesto, muy, muy tenue, y entonces esta línea mide 10 y medio, ¿verdad? Que es la mitad de 21. Entonces ahí, centrado, hago una línea que mida 11,25, hago una línea que mida 21, hago una línea que mida 11,25 y hago una línea que mida 21. Entonces, en ese rectángulo rojo que está centrado con respecto al centro del área de dibujo, eh, ahí yo ya puedo dibujar mi figura. Y como usted bien indicó, digamos, de para allá van a quedar dos y para allá abajo van a quedar dos, ¿verdad? Porque es 25 en total, menos 21 de la figura, 4 y 2 a cada lado. Y bueno, para este lado también va a quedar una medida que va a ser la misma que la de este otro lado. El área del dibujo anda como por ahí 2 y medio, un poco así, entonces como 16, ¿verdad? Y entonces, tomando en cuenta que son 11 y medio, entonces queda igual como 2 centímetros a cada lado. ¿Está eso claro? Sí, profe. Bueno, a mí me quedó tal vez como con un poquito más de decimales, pero creo que eso no afecta en nada. No, porque su área de dibujo, según lo que la escuché, medía como 25 y pico, o casi 26, digamos.
Sí, Entonces, cuando le quitó, cuando, digamos, a lo que le escuché debió haber medido 25.8. Entonces, cuando le quitó los 21, le quedó 4.8, dividido entre 2.4 arriba y 2.4 abajo. sí, Pero eso exactamente. eso está bien, eso no hay ningún problema. Nada más recuerde que eso sí tiene que centrar el nombre de este Armella, aquí abajo, ¿verdad? Entonces, en estos 2.4 que le quedaron, digamos que usted decida que lo va a hacer de, no sé, de cuánto va a ser la altura del texto, de 0.6 milímetros, bueno, de 6 milímetros, puede ser. Entonces, digamos, 24 milímetros que tiene usted, le quita 6, que es el texto, entonces le quedan 18, entonces 9 y 9. Usted agarra aquí con la regla y mide 0.9 centímetros o 9 milímetros y mide aquí centímetros o milímetros y entonces ya tiene lo suficiente para hacer su regloncito de rotulado ahí para que escriba la palabra armilla. ¿De acuerdo? Puedo volver a repetir, profe, es que no lo entendí, digamos, 9 hacia arriba y 9 hacia abajo, pero me Sí, perdí un digamos, poco. usted tiene que centrar este título que está aquí. ¿Verdad? Ajá. Entonces, según lo que usted me dijo, y es probable que para sus compañeros sea bastante parecido, digamos, de la parte de abajo de la armella a tocar la hoja, usted tiene 2.4 centímetros, ¿cierto? Sí. Que es lo mismo que 24 milímetros. Entonces, digamos que usted tiene que escribir el texto a esta armilla. ¿De qué altura lo quiere escribir? Ah, eso puede Ah, ser a gusto de uno. es que no hay ninguna indicación, entonces sí, Ok. Y digamos podría que, ser a ajá, 1.2, digamos, tal no, vez la mitad. muy Muy grande. grande. Digamos, el Ah, texto, la altura del texto. ¿De qué ok, tamaño quiere ok. usted que sea? Sí, muy grande, porque, digamos, vamos a pensar, ¿se acuerda de cuántos eran los reglones que están aquí, digamos? ¿De cuántos son estos reglones? Esos son como de 3. Ajá, exacto. Entonces, digamos, yo digo que 6 milímetros ya es bastante grande. Entonces, ¿qué? Unos Si 5, le tal sirve vez. de guía. No, no, 6, o sea, no más de Ok, 6 diría yo, digamos, ok. porque sería como de esta altura la letra, esto lo puede ver con sus calímetros. Está bien. Entonces, digamos, si esto mide 24 milímetros y usted quiere que la letra sean 6 milímetros, significa que le sobran 18, ¿cierto? Sí, Entonces usted tiene que agarrar y poner, digamos, 9 para arriba, desde la base aquí, y pone 9 para abajo, desde la base aquí, digamos, así. Y entonces ahí ya usted está lista, ¿verdad? Para hacer su reglón, así, y su otro reglón, así, donde usted va a rotular la palabra armella. Bueno, ¿de acuerdo? ok. Sí, ya entendí. Así es como queda centrado. ¿Verdad? Y en el caso del caballo, igual. Y digamos, para escribir la palabra, me puedo guiar, digamos, como con el Ah, centro bueno, de la acuérdese, misma digamos que figura. entonces, acuérdese que usted eligió que fuera entonces de seis milímetros. Entonces usted dice, ok, ¿cuánto mide la palabra? ¿Cuánto mide la palabra? Entonces la palabra mide, ok, la A era de 5 por 6, ¿se acuerda? Que no era cuadrada. Claro. No, la A era cuadrada, ¿cierto? Entonces la A mide 6. El espacio que está entre la A y la R es 1 milímetro. Entonces van 7. La R era de 5, entonces van 12. El espacio en medio es de 1, entonces van 13. La M mide 6, porque era cuadrada, entonces llevamos 19. El espacio en medio, 20. La E era de 5, 25. El espacio, 26. La L era de 5, 31. El espacio, 32. La otra L también era de 5, entonces 37. El espacio, 38. Y la A era cuadrada, entonces de 6. Entonces total, 44. Entonces mide 44 milímetros la palabra, o sea, 4.4 centímetros. Entonces, como usted ya tenía el centro, ya usted tenía el centro de la armella, porque la armella quedó centrada, usted tiene que buscar ese mismo centro, entonces tiene que buscar ese mismo centro aquí abajo y saber que tiene que empezar a escribir la palabra de ese centro 2.2 centímetros hacia la izquierda. ¿Para qué? Para que le quede centrada. Entonces usted empieza ahí a armella y cuando debería de terminar justo 2,2 centímetros a la derecha de ese centro. ¿De acuerdo?
Em, O sea, usted creo- tiene, voy de nuevo. Usted es que, tiene digamos, sí este, entendí, digamos, lo de los 40 milímetros, pero no sé si dijo lo de, por ejemplo, digamos, de a dónde empezar a escribir, si me guío con los extremos de como el cuadro de la es que parte de no se dibujo. puede, digamos, no se puede guiar con el extremo, se tiene que guiar con el centro. Digamos, usted tiene que, o sea, usted sabe que la palabra mide 44. Ujú, Entonces, lo mejor es guiarse desde el centro. Hay dos formas de hacerlo, vea. Las dos formas son las siguientes. Hay una forma que es decir, este es el centro del área de dibujo, ¿cierto? ujú, Entonces, usted puede tirar una línea aquí para abajo, ¿ok? A donde usted vaya a poner el texto, ¿cierto? Entonces, sí. como usted tiene que quedar centrado y mide 44 milímetros, de ahí usted tiene que poner 22 milímetros para allá, digamos, ahí le tiene que caber las primeras letras y 22 milímetros para allá, y así le queda centrado. Ah, ok, ok. ¿Ve? Entonces usted dice, bueno, digamos, ¿cómo sé yo dónde carajos está el centro? No sé, pero puede llegar de este punto, que está en la mitad, se corre 22 milímetros y a partir de ahí usted empieza a escribir Armella. Y si lo hace con el rotulado correcto, termina exactamente en este extremo. Esa es la primera forma. Ahora va la segunda forma. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide esto? Caso. ¿Cuánto mide la mitad del área de dibujo? Eh, ¿Cuál parte, profe? Esta, la que marqué con el acotado, esta. La mía mide 17.1. Ok, 17.1, ¿verdad? O sea, 171 milímetros. Como la Ujú. palabra armella mide 44, entonces 171 menos 44, 127, ¿cierto? Entonces, como le sobran 127, serían 63 y medio a un lado y 63 y medio al otro. Entonces usted desde este extremo, usted podría marcar 63 y medio milímetros, o sea, 6.35 centímetros, y a partir de ahí empieza a escribir la palabra armella y ahí viene que también le queda centrado, ¿verdad? Porque lo que hay de aquí a aquí también son 63.5 milímetros. ¿Qué le parece? Súper bien, profe. De hecho, digamos, yo tenía pensado hacerlo así, entonces por eso fue que antes como que perdí, pero de las dos formas ya lo entendí, entonces súper bien. Y me imagino que para el caballo entonces es exactamente igual todo. Exactamente igual, y como tiene exactamente la misma cantidad de letras, el texto mide casi lo mismo, porque igual tiene las dos cuadradas, que son la A, las L son la misma, o sea, él va a medir lo mismo prácticamente. Entonces la misma historia, ¿verdad? De aquí para allá, pone la palabra centrada, y de aquí para allá. Así es como saca. Ah, perfecto. Muchas gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Ahora sí, propiamente en los métodos, ¿verdad? No sé si tienen dudas de cómo se hace alguna parte de la figura, por ejemplo, veamos la armella, no sé si tienen dudas de alguna parte. Si ya vieron, si ustedes son de los que sí ya vieron las lecciones, entonces saben cómo hacer los métodos. Bueno, porque ya ustedes vieron en las lecciones 5 y 6 cómo se hacen todos los métodos y espero que los hayan hecho, ¿verdad? Porque verlos definitivamente no se aprende. Entonces, si ya los vieron, ya los vivieron, digamos, entonces usted dirá, ah, bueno, claro, yo los puedo ir haciendo. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Cómo se hace esta curvita? ¿Cuál de todos los métodos es, por ejemplo? ¿Alguno? Que tenga una mínima idea. O sea, ¿qué tendría que tener primero para poder hacer esa curva? Bueno, yo me imagino que tendría que estar este círculo, ¿verdad? Tendría que estar este círculo aquí en construcción, porque, bueno, solo la parte de arriba va completa. De hecho, no es solo la parte de arriba, es hasta donde llega la tangencia, que yo no sé a dónde está. ¿Verdad? Yo no sé a dónde está la tangencia. Pero entonces, yo tengo dibujado este círculo. ¿Que cómo lo hago? Pues tengo las distancias, ¿verdad? O sea, yo tengo que,
digamos, esta esquina, de la esquina de abajo del rectángulo que yo me inventé, ¿verdad? El rectángulo con el que centré la figura. De ahí para arriba yo puedo medir 16 y medio. Y bueno, esto obviamente está en la mitad. Entonces, del ancho total, de yo puedo ubicar ahí la mitad. Y entonces, espero que estemos claros, ¿verdad? Que esto significa que el radio de esta parte de aquí es 2.25, que el radio de esta parte de aquí es 4 y medio, que es esto, que el radio de esta parte de aquí es 12.75 y que el radio, bueno, y que esta distancia es eso. Y siempre que vean la palabra R significa radio. ¿Ok? Y bueno, aquí no está, pero si ven el símbolo que es como el cero informático, ¿verdad? El cero informático, eso es diámetro. Eso es diámetro. Entonces, bueno, usted dice, yo tengo esta línea aquí, ya tengo esta curva, ya tengo el círculo acá hecho. ¿Ok? ¿Y qué es esto? Veamos, ¿cómo es este arco con respecto a este círculo? ¿Cómo sería ese arco? Profe, de hecho, iba como a preguntar eso sí es como un arco que usted traza con el compás o es que usted traza como una línea tangente y no sé, logra verse como así, más o menos. No sé si es como circular o no, No, no sé no si me entiendo, explico. no le entiendo. Digamos, todas, el 100% de las curvas que nosotros hagamos van a ser hechas con el compás, ¿verdad? Entonces, Ok, todas son partes de círculo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en esta curva que se ve aquí así tan elaborada, es porque en realidad son tres partes de círculo diferentes. Este primer pedazo es el círculo este de 4.2. Luego viene un segundo pedazo que es el círculo de 8. Y finalmente un pedacito que es el círculo de 1.3. ¿Verdad? Todas esas curvas siendo tangentes entre sí, que son los métodos que vimos, ¿verdad? Por eso es que se logra formar. Entonces sí, efectivamente esta curva que está aquí, con respecto a esta otra curva que está acá, es tangente en este punto. Es tangente, o sea, viene por aquí y aquí hay un punto de tangencia. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que eso se pueden tocar. O sea, si no, serían secantes, pero ya secantes no estaríamos dibujando porque no es ninguno de los métodos que vimos. Entonces, sí, efectivamente, digamos, acá lo que hay que imaginarse es que esta curva va a venir aquí y va a tocar a la otra, y siempre que hay una transición suave, ¿verdad? Siempre que hay una transición suave, visto en términos matemáticos, es porque existe la derivada y eso pasa si son tangentes, ¿verdad? Las dos rectas. Entonces, digamos, aquí hay un punto de tangencia. Entonces, el punto de tangencia tenemos que encontrarlo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo encontramos? ¿Cómo encontramos ese punto de tangencia? ¿Con cuál método lo encontraría usted? No se podría intentar con el de, ay, ¿cómo era que se llamaba? El bisecar ese, que uno lo seguía con el mismo compás. No me parece, o por lo menos no sé a qué se refiere. ¿Cuál sería? O sea, ¿en qué hoja de la C1 a la C4 diría usted que está el método de cómo hacer eso? No está en la C1 ni en la C2, es de la lección 6. ¿Ok? Entonces, o está en la hoja C3 o está en la hoja C4. profe, ¿no se podría hacer, digamos, como lo en el dibujo, como unos, es como en el octavo dibujo de la C3? El octavo dibujo no podría ser, digamos, porque el octavo se llama trazar recto tangente a una circunferencia a partir de un punto externo. Y lo que usted necesita trazar es un arco que sea tangente a una circunferencia que está aquí y a una recta que está aquí. Ustedes vean que, digamos, se supone que usted se tiene que imaginar eso. O sea, que usted tiene que decir, ok, mira, esta recta, sí, esto es una línea recta, vertical. Después viene una curva y después viene otra curva. Ah, ok. Y yo puedo dibujar primero esta curva, sí, sí la puedo dibujar, este círculo, y después puedo dibujar esta recta, ahí sí, porque es una recta. Es una línea recta que va desde este puntillo ahí para arriba. Entonces,
usted tiene una recta y tiene un arco que ya existe, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el método para hacer esta otra que está aquí? Ok, es que digamos, yo me lo imaginaba sacando el punto como, no sé si, como en esa cruz que hay como en el centro, no sé si me Aquí explico. está la cruz. No, en la, como la que hay abajo, que es una línea como muy delgadita. Esto. Ajá, como sacándola de ahí, sacando la tangencia, pero creo que no, o sea, nada que ver. No, digamos, nada, absolutamente nada va a salir así, digamos, como viéndolo. Todo tiene que ser, digamos, cada partecito tiene que ser con un método. Digamos, lo único que sale como viéndolo es, por ejemplo, decir, de ahí este punto que está aquí, ¿verdad? Yo bajo 9.75, yo bajo aquí 9.75 y llego aquí, y aquí, este es el único, este sí le faltó la letra R por aquello, ¿verdad? Esto es un radio de 1.2. Entonces, de aquí yo llego y hago este arco, hago un círculo, digamos, de 1.2, y con eso yo ya llego a este punto que está aquí. Yo ya tengo este punto. Entonces, de aquí yo digo, es que ahí para arriba hay una línea recta, pero yo no sé exactamente en qué momento esto deja de ser una línea recta y se convierte en curva. Yo no sé, esa parte yo no tengo cómo saberla. Entonces, ¿cómo hago para saber eso? Bueno, la única forma es con el método que es el 7, es el 7 de esa hoja C3, el método 7, que dice trazar un arco de un radio R, o sea, usted sabe cuánto es el radio, 12.75, a una recta, aquí está la recta, y a una circunferencia que está aquí. ¿Eh? Ese es el método. ¿Y qué decía ese método? ¿Qué decía ese método? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Bueno, ese método lo que dice, joven, ustedes tienen que, digamos, no diría yo que se lo tienen que saber de memoria. No. Ahora, no sé cómo hicieron ustedes, digamos, las hojas C3, bueno, C1, C2, C3, C4. Digamos, yo hubiera hecho como pasos, ¿verdad? Viéndome a mí o al profesor Carlos o al profesor Alfonso, digamos, de cómo resuelve cada uno de los ejercicios, hubiera dicho, ok, en este primero lo que se hace es que se suman los radios. Bueno, se suman los radios. Y luego se marca un círculo de tanto tamaño. Y luego se hace una recta paralela. Y luego se interseca la recta con el arco y ahí está el centro. Y de ahí marco y encuentro y vamos. Eso, ¿verdad? O sea, de eso se trataba o se trata, digamos, que tienen que ver los ejercicios. Ahora, tal vez como le digo, no sabérselo de memoria, pero perfectamente que sepan a dónde está y que tal vez vayan a sus notas de donde dice cómo se hace ese método. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se hacía esto? Esto es, ¿verdad? Como usted tiene este centro aquí, tiene este círculo de 2.25, entonces usted llega y dice, bueno, aquí hay un arco que mide 12.75 y es tangente. Es tangente. Entonces yo digo, bueno, eso había que sumar radios, ¿verdad? Me acuerdo que había que sumar radios. ¿Y cómo se suman los radios? Bueno, este mide 12.25 y este mide 12.75. Entonces, cuando lo sumo da 15. Ok, entonces me paro aquí en el centro del círculo de 2.25 y hago un radio como por aquí, porque es de 12, es de 15, ¿verdad? El radio, digamos, de aquí a aquí, esto mide 15. Es un radio grande, 15. ¿Ok? Entonces yo hago así toda una curva porque yo no sé exactamente a dónde está el centro. ¿Ok? Entonces yo tengo que hacer toda una curva. Luego el método dice que a esta recta que está aquí, que existe, digamos, ahí está, es una recta en calidad de construcción, usted no sabe exactamente a dónde está, o sea, a dónde está el punto, dice que haga una recta paralela a la distancia R. A eso decía el método. Usted hiciera una recta paralela a la distancia R. Entonces, digamos que usted llegue y la hace. Y esa es la recta paralela. Entonces, esta recta que está aquí es paralela a esta recta. ¿Y qué decía el método? Que donde se intersecaban, digamos, donde se intersecaba la recta paralela con la curva, ahí está el centro del arco que yo ando buscando. Eso decía el método.
Y entonces, ¿cómo encuentro los puntos de tangencia? Ah, los puntos de tangencia se encuentran de dos formas. El primero, con la curva, es uniendo el centro con el centro, o sea, uniendo los dos centros. Y vean aquí, ¿ve? Donde él corta al círculo que está completo, ahí es el punto de tangencia. Entonces usted se viene, digamos, y ahí va a poder marcar el punto de tangencia. Así. ¿Y a dónde está con respecto a la línea recta? Bueno, decía que trazar una línea que fuera perpendicular a la recta. Y eso es simplemente perpendicular a la que ya tiene también, ¿verdad? Las dos son paralelas. Entonces es aquí. ¿Ve? Entonces usted encuentra, va y hace una marca, se va y hace una marca de que aquí está el otro punto de tangencia. ¿Ve? Entonces la línea vertical llega hasta ahí, la línea vertical llega hasta ahí, la línea curva de 2.25 llega hasta aquí, y este pedacito que queda en medio, ese es el pedacito del arco que hay que hacer de 12.75. ¿Ve? Y esta parte de aquí es un espejo. Vas a hacer el mismo procedimiento y eso sería. ¿Está claro cómo hicimos eso? ¿Se acuerda usted del método? ¿Se acuerda que lo vio? ¿Verdad? Esas son las preguntas que yo le estoy haciendo para que usted sepa si con lo que ya hizo puede o no puede hacer el ejercicio. ¿Verdad? Esa es la pregunta del millón. Porque así como eso, existen otro montón de métodos que hay que aplicar. ¿Verdad? Por ejemplo, cómo se hace esta parte de aquí. ¿Verdad? Entonces, esta curva, esta de 8. Esta curva de 8 en comparación a este radio de 4.2, que es este que está aquí, y este radio de 1.3, que es este que está aquí, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace ese arco? ¿Cómo se hace? ¿En qué hoja está? No está en la C1 ni está en la C2 tampoco. ¿Verdad? ¿En qué hoja está? Pregunta, ¿tienen preguntas, digamos, de cómo se hicieron esas hojas? O sea, usted las vio y estaban en mandarín, digamos. Usted no tenía la menor idea de qué era lo que se estaba haciendo en esas hojas. ¿O sí tenía idea? Profe, ¿se puede ¿Sí? hacer con la C4? Ajá, ¿con cuál específicamente? Con la segunda. Con la segunda. Eh, sí, ¿verdad? Porque ese método, el de la primera y el de la segunda es el mismo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? ¿Verdad? Es como la hoja 16, tal vez, de la fotografía, ¿no? Sí, es esta. Entonces, usted tiene estos dos métodos aquí, método de la C3 que está aquí y el método de la perdón, de la C4, este que está aquí y este que está aquí. ¿Verdad? ¿Cómo se hace eso? Bueno, entonces, digamos que ponemos aquí la cámara y entonces está por aquí en algún lado, está la hoja C4. Entonces, ¿cómo se hace? Usted dijo que es el segundo. Es el segundo porque es el caso en el que la circunferencia es más grande que las otras dos. ¿Verdad? La circunferencia es más grande que las otras dos y es tangente de tal manera que son tangentes por dentro. Esas dos, la C1 y la C2, van a estar por dentro, digamos, de la que andamos buscando. Eso es correcto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos, verdad? En este caso, que era que estaba dado, este ejercicio está dado, aquí nos dan el tamaño del radio y aquí nos da, usted puede sacar, digamos, cuánto mide este radio y puede sacar cuánto mide este radio. Entonces se da cuenta que aquí, obviamente las letras no son muy claras, pero usted las tiene las hojas. Aquí dice B menos, o sea, hay un menos entre paréntesis. ¿Verdad? Eso lo que significa, ¿qué es lo que significa? Es que usted tiene que restar radios. ¿Verdad? Eso es lo que significa, de acuerdo a lo que dice en el video. Y en el caso de la A, usted lo que tiene que hacer es sumar radios. ¿Verdad? Entonces, en uno resta y en el otro suma. Entonces, ¿cómo se restaba un radio? Bueno, cuando usted tiene los números, de resta los números. Pero cuando lo que tiene es, digamos, el dibujo, entonces usted puede sacar
¿Cuánto mide? Mira, usted puede sacar cuánto mide el radio ese, ¿verdad? Usted lo puede hacer, digamos, diciendo, ah, bueno, de aquí a aquí, usted se pone en el centro y usted dice, ah, bueno, de ahí a ahí, ya lo ajusta y cuando ya lo ajuste se va a ver como así, ¿verdad? Usted dice, bueno, eso es lo que mide, ese es el valor del radio. Entonces, ¿cómo se restaban los radios? Bueno, a esta distancia le quito un pedazo. Entonces, si le quito este pedazo, significa que me sobró este pedazo, ¿verdad? De aquí a aquí. Entonces usted dice, ah, bueno, de ahí a ahí yo abro, que sería la resta. ¿Verdad? Y entonces, desde ahí yo abro. Y se va a este centro y hace un arco que no sabe exactamente de qué tamaño es, ¿verdad? Sino que usted lo hace ahí de un tamaño generoso, digamos, porque no sabe exactamente a dónde va a estar la intersección. Entonces, ahí lo hace. Y ahora hace lo mismo abajo, ¿verdad? Hace resta de radios también. Entonces vuelve a marcar aquí una linecilla en construcción, que vaya desde el centro hasta el punto de la circunferencia. ¿Para qué? Para medir el radio. Entonces usted se viene aquí y entonces usted dice, ah, bueno, ese radio mide esto. Ahí está, ese sería el valor. Y entonces usted se va para acá y lo pone aquí. ¿Ok? Y entonces desde aquí y hasta el extremo es lo que da en este caso la resta de los radios. Entonces eso dice que este sería el valor. Este que está aquí. Entonces usted se va a este centro y hace otro arco, también ahí con una cierto tamaño, y resulta que donde se intersecaban, ¿verdad? Donde se intersecaban, o sea, aquí está el centro 3 que andamos buscando. ¿Y cómo dibujamos eso? No lo podemos dibujar de una vez. ¿Se acuerdan que teníamos que marcar las tangentes? Entonces, primero uníamos estos dos centros y nos pasábamos hasta llegar a este extremo, donde está la tangente 1, y luego uníamos estos dos centros y nos pasábamos hasta llegar al otro extremo, que es donde está la tangente 2. ¿Okay? Y ahora sí, ya estamos preparados para abrir el compás, el radio R, que es finalmente, tenemos que dibujar, este, y nos ponemos en el centro, y entonces, ¿verdad? Desde T1 y hasta T2. Y estamos preparados para hacer este arco, que es el que nos hace falta. ¿Verdad? Y ya tenemos entonces el arco, que es tangente a otros dos. Y eso mismo es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Eso mismo es lo que tenemos que hacer en la hoja de la antología. ¿Por qué lo mismo? Bueno, porque yo veo que era digamos que es esta parte de aquí. Entonces yo digo, bueno, vean, esta curva. Ah, bueno, si es una curva de 8, es una curva de 8, ¿qué tiene? Es un pedazo tangente a este círculo de 4.2 de radio y a este de 1.3, ¿verdad? Y es tangente por fuera. Entonces, usted sabe, digamos, ¿qué sabe usted? Usted sabe que aquí, ¿verdad? Que en esta parte de aquí está el centro del círculo de 4.2. Sabe que aquí, ¿verdad? Está el centro del círculo de 1.3. Ya usted tuvo que haber hecho otras cosas para haber llegado a esos centros, ¿verdad? Pero supongamos que eso ya lo hicimos. Entonces ya estamos en esos centros. Entonces usted dice, ah, bueno, ¿cuánto es 8 menos 4.2? A 3.8. Entonces yo tengo que hacer un circulillo desde aquí de radio 3.8 y me queda como así. Era un circulillo. Luego usted dice, ah, bueno, ¿cuánto es 8 menos 1.3? Ah, es 6.7. Entonces yo tengo que hacer desde aquí un circulillo que tenga radio 6.7. Ah, bueno, y se intersecaron aquí. Aquí se intersecaron. Obviamente todo esto es a mano alzada y ese no significa que sea el lugar correcto, pero nos sirve para el ejemplo. Entonces usted dice, ah, bueno, esto está aquí, se intersecaron ahí. Entonces ahí está el centro de este círculo de radio 8. Pero yo todavía no lo puedo dibujar, ¿no? Porque la teoría dice que yo primero tengo que hacer una línea de construcción que una los dos centros y siga hasta llegar a lo que voy a denominar el punto tangencial. Y de este otro lado lo mismo, uno los dos centros y sigo hasta denominar lo que le voy a llamar el punto tangencial. Entonces hago aquí una marquita, que como vimos es una marquita gruesa, o sea, con lápiz HB, y que es sobre la línea de la perpendicularidad, y usted le escribe ahí, ¿verdad? Con su lápiz HB,
hijo. Eh, Usted le escribe ahí con su lápiz HB T, ¿verdad? T1 o T18, no sé por cuál irá, y aquí T2. Y en ese momento ya usted sería capaz de dibujar entre este punto y este otro ese círculo de radio 8. ¿Ok? Haciendo centro aquí, evidentemente. Entonces hace centro aquí con el compás, lo abre y hace ese círculo de radio 8. Ese no es el centro real, ¿verdad? Ese no es el centro real porque vean que de viaje esto, digamos, de aquí a aquí, y parece que mide más que de aquí a aquí. Eso evidentemente no es el centro real porque no lo hicimos bien, digamos, siguiendo el método correcto. O sea, simplemente dijimos los pasos, pero no lo hicimos a escala, ni nada. Pero se trata de que vean, digamos, cuál es o cómo se haría. No sé, digamos, yo les pregunto si ustedes o ya lo han intentado, la hoja, o todavía no la han intentado, pero si viéndola tienen alguna pregunta de cómo se haría alguna de las partes. O si tienen alguna duda, digamos, de cómo hicieron, de cómo se hacen cualquiera de los ejercicios de las hojas C1, C2, C3 o C4, o si no los han visto. Profe, una pregunta, digamos, donde dice como radio 1.3, no sé Sí, aquí, si, no, al otro lado. aquí, Ajá, esa línea como que es hacia arriba, es una esto. curva de gola. No, Eso digamos, tiene que ser una curva gola desde aquí hasta aquí. ok, sería con esa técnica entonces. Ajá. Y entonces usted dice, bueno, ¿cómo sería esa curva gola? Es una curva gola, digamos, la que uno ve en la materia es entre dos líneas horizontales, ¿verdad? Pero como la curva de gola acá está, digamos, llega a este punto, vean que esto coincide con esto, ¿verdad? Este es el centro, es uno de los lados, o sea, es un punto de la circunferencia de 2.3, ¿verdad? Un punto horizontal además. Entonces, desde este punto aquí, usted se puede imaginar, digamos, no hace falta, pero si lo ocupa para recordar el método, se puede imaginar que esto es una línea horizontal, vertical, ¿verdad? El método está al revés de como lo vimos en las imágenes, en las hojas. Y acá se puede imaginar que esto es una línea horizontal. Pero bueno, el caso es que son dos verticales. Entonces, ¿qué decía el método? El método dice, una de los puntos, ¿verdad? Con una línea inclinada. Luego, ¿qué dice el método? Biseque la línea, ¿verdad? Biseque la línea. Entonces, ¿se acuerda, verdad? ¿Cómo se bisecaba? Usted hacía centro, el compás, aquí en un extremo, y hace como un arquillo, como un pedacillo de arco aquí y como un pedacillo de arco allá. Luego usted hace centro en el otro extremo y hace el mismo pedacillo de arco y el mismo pedacillo de arco, ¿verdad? Y entonces después usted lo juntaba, esos pedacillos de arco. Juntaba este pedacillo de arco pasando por el centro, ¿ve? El verdadero centro es este. Entonces, hagámonos de cuenta que por ahí pasamos. ¿Ok? Entonces, hagamos trampa. Digamos que pasamos por ahí. ¿Ok? Entonces ya usted bisecó eso y ya tiene lo que le llamábamos el punto de inflexión, ¿se acuerda? Y a este punto le llamábamos E. Bueno, E. Y entonces, ¿qué decía ahora el método? Llegados a este punto, ¿qué decía? ¿Qué decía el método, Juan? ¿Alguno? No, bueno, decía que usted vuelve a bisecar. O sea, decía que usted vuelve a bisecar. O sea, usted no contento con bisecar una vez, biseca una segunda vez. Entonces usted digamos que ahí encuentra este punto medio. Este punto medio entre esta recta y esta otra, ¿verdad? Y entonces, usted tenía que levantar dos líneas perpendiculares. Una de aquí para allá y la otra de aquí para allá. ¿Okay? Y entonces lo que dice es que usted prolonga esta línea ahí sobre la bisección hasta que se topa con esta perpendicular, ¿lo ve? Aquí se topó. Entonces aquí está el centro para que usted dibuje esta curva. Y luego el método dice que haciendo centro desde aquí, una línea, usted pasando por el punto de inflexión
lo prolongue hasta que llegue a la otra perpendicular. Y resulta que aquí está el otro centro. ¿Sí? Y allí, así ya con eso, usted es capaz de dibujar este arco haciendo centro aquí y dibujar este arco haciendo centro aquí. ¿Ok? Ahora, para que no quede así como tan en el aire, podemos dibujarlo, o sea, no hay problema, podemos hacerlo en la vida real, ¿verdad? Ya no en, sino que lo podemos hacer aquí, ¿verdad? Eso era esta hoja, era la hoja C4, también aquí abajo, sería el 6. ¿Ok? Entonces, es lo que dijimos, ¿verdad? Nada más imagínense lo que lo tiene vertical en vez de horizontal. Usted tiene esta hoja aquí, esta línea B, y tiene esta otra línea CD. Entonces decíamos que, bueno, que ya en el video se dice que aquí ya esto está unido, pero que si usted no lo tiene unido, como en el caso del caballo, y usted va y lo une. Usted va y lo une con una línea de construcción. Luego usted lo biseca, ¿verdad? Entonces ahí era donde dijimos que usted agarra cómo se biseca, ¿verdad? Ya usted sabe. Por lo menos que ese método les haya quedado claro. Hay que hacerlo muchas veces. ¿Verdad? Entonces usted dice, bueno, yo hago un arquillo por aquí y hago un arquillo por allá. Y me voy al otro extremo y hago un arquillo por aquí y hago un arquillo por allá. Y donde esos se toquen, ¿verdad? Aquí, este punto y este punto, yo tiro una línea y ¿por dónde pasa? Por supuesto, ¿verdad? Por el punto medio. Entonces este sería el punto de inflexión. Luego también el método decía, ¿verdad? Que hay que levantar aquí un par de perpendiculares. ¿Se acuerda de este toque de las escuadras, verdad? Que ahí en algunos momentos se habla. Si usted apoya las hipotenusas de las dos escuadras, la una contra la otra, ya vean que esas son las hipotenusas porque son las que están enfrente del ángulo recto. Si usted las apoya, las hipotenusas, y usted alinea este lado de la escuadra con el lado al que usted quiera hacerle la línea perpendicular, ¿no? Usted levanta la escuadra, esta línea que está aquí, evidentemente es perpendicular, ¿verdad? Y porque este ángulo, obviamente, es 90, es el que está al frente de la hipotenusa. Entonces usted dice, ¿cómo fue? Alineo y subo, y ahí estaría la. Véalo aquí. Alineo, alineo, ya está alineado, y ahora la corro, deslizándola sobre la verde, y aquí esto también es perpendicular. A ver. Y entonces ya usted ¿También tiene puede esos. utilizar, disculpe, la regla T? Ah, sí, claro. Sí, pero suave. Eso que usted dice, sí, solo sí, esta línea es horizontal. Pero ¿qué pasa si usted tiene que hacer, si usted tiene que hacer, perdón, tiene que hacer esta curva gola? Entonces le dan una curva gola, pero le dan el ejercicio así, con las líneas así, en esta inclinación. Entonces ya usted ya no puede hacerlo con la regla T porque ya esta línea no es perpendicular a la regla T. Entonces usted tiene que aprender a hacer esto rápido, ¿verdad? Que usted vea que simplemente lo vuelve a alinear y corre y aquí está la línea perpendicular. Lo alinea acá, corre y aquí está la línea perpendicular. Esto tiene que aprender a hacerlo porque aquí no va a poder poner la regla T, digamos, porque esta hoja, porque esa figura no está recta. ¿Me explico? Ok, entonces es importante que aprendan esta forma. Y entonces ahora sí, dice ya lo voy a poner horizontal. Sí, y entonces, ¿qué decía el método? Ahora sí, cuando usted ya haga la primera bisección, tiene que hacer una segunda bisección en cualquiera de los dos lados que le quedan. Ya sea que la haga de B a C o que la haga de E a C. Cualquiera de los dos. Perdón, de B a E o de E a C. ¿Cuál hacemos? De cualquiera. Puede ser de B a E. Entonces usted dice, bueno, voy de B a E. Entonces agarro mi compás y entonces hago centro en E. Y abro por ahí un arquillo. Lo tiro por allá abajo. Me voy aquí al otro lado. Tiro un arquillo y lo hago por ahí. Entonces aquí están los dos puntillos. Aquí hay uno y aquí hay otro. Y entonces recuerdo que los uno y donde los una está el punto de bisección. Pero aquí realmente el punto de bisección no era el que importaba, ¿no? Aquí el que importaba era este.
que es el punto donde se interseca la recta perpendicular al punto de bisección con la recta perpendicular a la parte donde yo quiero hacer la curva gola. Ese es ese punto. Ese sería, digamos, el centro 1. Y el otro se hace uniendo ese centro, el punto de inflexión, pasa por el punto de inflexión y llega al otro extremo. Pues aquí está ese centro 2. Y ahora sí, ya usted puede ir a abrir su compás de B a E. Y entonces traza este primer arco. Y se va a C2, ¿verdad? Se va a C2 y traza, opa, y traza el segundo arco. Y entonces ya ahí le quedó la curva gola. Que empieza aquí, hace el punto de inflexión en E y sigue. ¿Cuál es la diferencia con respecto al caballo? De que está vertical. Que está como si hubiéramos puesto la cámara, como si hubiéramos puesto la cámara así. Es esto, ¿eh? Entre dos líneas perdón, entre dos líneas verticales, esta y la, eh, y la curva gola. Ese es el caso del caballo. Ahora, ¿por qué no se parece tanto? Bueno, no se parece tanto porque los ángulos, porque los puntos, digamos, B y C, los puntos B y C están muy lejos el uno del otro. Aquí está muy cerquita, digamos, vean que esto es muy poco ancho. ¿Sí? En cambio, vean que en el del caballo, bueno, la hoja del caballo la tengo por aquí, digamos. Vamos a buscarla. Pam, 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 pam. Acá está. Entre este punto que menciona usted y este punto que menciona usted, viéndolas en horizontal, ¿verdad? Que es como se hace, ¿verdad? Entre esta línea horizontal y esta. Vea que ahora el ancho es mucho. Este ancho es enorme en comparación, digamos, a este ancho que está aquí. Que está, digamos, aquí entre estas dos partes. Entonces, de ahí que esta curva gola quede mucho más, digamos, más suave, o sea, que el radio es más grande, ¿verdad? Pero al final es el mismo procedimiento. ¿Está claro eso? De la curva gola. ¿Sí o no? De mi parte, sí, profe. Sí, excelente. ¿Ok? Vamos a ver qué más. Hay una parte aquí importante, digamos, podemos compartir esto. Esto, por ejemplo, vamos a ver. Analicemos esta parte de aquí. Esto. ¿Cómo haría usted este círculo de 2.9? Tan sencillo como eso. Vea que usted, digamos, usted podría decir que usted el caballo, o más bien, ¿por dónde empezaría usted a hacer el caballo? ¿Por dónde empezaría? O Profe, sea, yo diría que por los círculos que sí tienen centro bien definido. por los círculos que sí tienen centro bien definido. O sea, ¿cuáles serían? Bueno, creo que serían casi como los que marca ahí, que digamos, sí se saben Pero ¿cuál es las su radio? alturas y Dígame. el centro. ¿Perdón? ¿Cuál es el radio de esos? Es que hay muchos ahí, entonces no sé a cuál se Ok, refiere. como el que es radio 4.2, el que tiene radio 2.3 creo. Ajá. eh, Pero los de radio, desde dónde inicia? ¿Cómo hace para iniciar, don José David? primero como obviamente centrando el dibujo, ¿verdad? Ajá, entonces digamos, partamos Haciendo del como hecho, el ajá, ajá, rectángulo. vamos a ver, vamos a ver. Pues partamos del hecho que usted, digamos, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a suponer, que la armella no existe más. ¿Ok? Y entonces vamos a suponer que ya usted tiene bien pillado, digamos, el rectángulo en el que cabe el caballo. Digamos que ahí cabe el caballo y está centrado y toda la historia. ¿Ok? Está en construcción ese rectángulo. Ahora sí, ¿cómo empieza? Eh, por el, digamos, bueno, ahí está centrado, ¿verdad? Entonces, al lado derecho hay una altura de 1.7 y de 6.8
y después hay Ajá, una horizontal. ajá. Y al otro lado también están las alturas. Entonces siento que de ahí se pueden sacar como o sea, esas horizontales que van dando la altura de los círculos y después se puede sacar también con la cruz el centro para pasar la vertical que pasa por el centro del caballo. Bueno, pero dígame los pasos, o sea, hagámoslo, no hay problema, yo lo voy haciendo, pero es que, digamos, que no sea más una cuestión de sentimiento, como usted siente cómo lo haría, a que digamos al acuerdo de cómo lo haríamos. Ok, O sea, ok, porque es bueno, que yo lo empezar, importante, ajá, entonces, en ya algún lado usted estando, tiene que poner el lápiz la primera vez. eh, sumaría, antes de poner el lápiz, sumaría las alturas del lado derecho de 6.8 y 1.7 para poner una marquita y hacer esa horizontal. Ok, eso da 8.5. Listo, ya lo sumo. Ok, entonces haría la horizontal. Bueno, también trazaría la vertical que va por el centro. Ok, entonces usted dice que, entonces, digamos, eso es importante. Usted tendría que encontrar, o sea, usted me está diciendo que usted empieza desde este punto. Ajá, Eso era lo que yo quería que usted me dijera, o sea, porque eso es un punto de origen. O sea, yo necesito saber de dónde empieza. Entonces usted empieza desde la esquina, que esta esquina viene a representar esta esquina, ¿cierto? correcto. Ok, muy bien. Entonces, usted dice que a partir de ahí, usted se mueve ahí para arriba, 8.5, y llegó como por aquí. Y entonces usted en construcción, ¿verdad? Estamos hablando de construcción, usted hace aquí una marquita de lo más panis. Además, e incluso se aventura a hacer una línea horizontal que va de lado a lado. En construcción, así, 4H, ¿verdad? No lo ve, pero nadie. ¿Ok? Usted vuelve a ver una mosca y vuelve a ver a la hoja y ya no lo vio de la construcción que está. Entonces no se distraiga. Y lo otro que me dice es que usted, de como esto mide 11.4, ¿verdad? Entonces usted, yo aquí sí tal vez le doy una licencia, para que no se complique demasiado. Yo le doy una licencia de que haga el rectángulo de 11.4 por la altura del caballo y que se le salga la naricilla, no importa. Digamos, esa licencia se la doy. Entonces digamos que de aquí a aquí mide 11.4. Esa licencia se la doy. Entonces, como de ahí a ahí mide 11.4, usted puede sacarle la mitad de eso, ¿verdad? Que da 5.7 y entonces usted puede medir, aquí está haciendo una marquilla, desde aquí para allá, 5.7. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Entonces usted dice, bueno, yo hago aquí una marquilla, pum, pa, 5.7. Y entonces le dije al profe que hago una línea vertical. Entonces usted me dice que hace en construcción así, superconstrucción. Esa línea que es la mitad del medio. Ahí está. Muy bien. Vamos, Tuanis. ¿Qué más hace? Eh, sacaría la altura 4.1 ¿Desde dónde? y como hago la marquita, o ¿Desde sea, dónde? ¿Cuál es la altura? de la horizontal que se marcó ahí, Bueno, usted dice, sí, usted dice, porque usted dice que al esta lado horizontal izquierdo que se ya. marcó aquí hay una marquita, 4.1. Ajá, ajá. Y haría la marquita de 3.1 y las dos de Ajá, ajá, usted se 3.1, manda, usted se manda aquí a pista, 4.1. entonces usted dice, bueno, vámonos, 4.1 y después 3.1 y después 3.1 y tengamos fe que eso es 1.8. Entonces usted dice que usted se Correcto, manda aquí a pista con esta línea horizontal, digamos, y usted me va a creer que es horizontal, y se manda aquí con esta otra, y se manda aquí, digamos, con esta. Ajá. Ahí están todas las marquitas. Esa última nos quedó como más feilla, ¿verdad? Entonces, esforcémonos. Ahí, algo así. Muy bien, ya tiene todas esas marquitas. Obviamente estas cotas no las dibujadas, esto solo lo estoy marcando yo para guiar. Usted solo va dibujando profe. las líneas. Bueno, y dependiendo, tal vez no todas las mandaría también en todo el rectángulo. No, exacto, eso es un buen tema, digamos. Eso, por eso yo le digo que eso está en super H, o sea, eso está así como en 5H, o sea, de verdad no se va a ver al final. Eso sí no tiene que Ajá, salir en ajá. el escaneo, porque eso es solo como Sí, la porque si coherencia. no es un rayerío después atrás que ni se entiende por dónde va uno. Sí, exacto, exacto. Ajá. Entonces, Bueno, ya tomando eso, creo que los dos primeros círculos que me mandaría yo a hacer son los que del centro por la primera horizontal de abajo hacia arriba están a 3.5, que ahí tienen bueno, el está centro bien, y tengo un está radio bien, marcado. está bien. Pero yo lo invito, digamos, a que en calidad de construcción, lo invito a que en calidad de construcción
La voy a hacer un poco más fuerte, pero sigue siendo construcción. Yo le invitaría a que usted haga este rectángulo. Este rectángulo se está cayendo. Digamos, es el rectángulo este que mide 1.7 de alto por 11.4. Si lo ve, este que está aquí. Este. Sí, claro, claro. Ok. Entonces ese se está cayendo. Entonces una vez hagámoslo para que es mejor. Así ya salimos de esto. Eh, muy bien. Entonces ahora usted dice, usted me dijo que usted está postrado, digamos, usted está puesto aquí aquí está usted. Y esto para usted es este punto, ¿cierto? Correcto. Ok. Entonces ahí, ¿qué hace? 3,5 para allá Recorro los y 3,5 para 3.5 allá. hacia la derecha y 13 y pongo las marquitas. Ajá, entonces digamos El que vamos a hacer centro. marquitas bonitas. Entonces, digamos, son esta, como por aquí, bueno, no es más de la mitad, porque la mitad era 5.7, entonces digamos aquí y ahí. Esas marquitas son este centro y este centro. ¿Qué tal? Ajá, Y haría las circunferencias en calidad de construcción. ajá, entonces digamos, nos mandamos a pista aquí con un par de circulillos ahí a 1.3 de diámetro, de radio. Ajá, entonces bien feos, pero digamos que quedan, usted los hace lo más bueno. Hasta que uno más grande que el otro, pero esto va a ser imposible que yo los calce. Entonces, porque los hago puro. Entonces, digamos ahí. Ya tiene esos dos. ¿Qué más? Veamos algo El, tan sencillo como ese de 2.9 que yo le digo ahí. Digamos, eso es nivel kindergarten, ¿verdad? Eso es nivel así, usted está en jardín de niños. Entonces, ¿cómo encuentra usted ese 2.9? Ese 2.9 es muy fácil y sin embargo lo fallan muchísimo. Entonces, no es, o sea, la pregunta no es tan sencilla como parece, digamos, porque usted lo ve y usted dice, anda, huevo, está fácil hacer ese. Pero entonces le el pregunto, 2 no se preocupe si se equivoca. el 2.9, digamos, que está como tangente a esos que acabamos de hacer y al rectángulo de abajo. Eso mismo, exacto. Profe, ahorita no estoy en la casa en donde tengo todas las notas, digamos, de los cuadritos, entonces no me recuerdo bien, pero sí yo tengo digamos, los cositos con las Si anotaciones, usted, entonces ahí sí me quedó podríamos mal. decir que usted vino a la guerra sin pistola hoy, digamos. Sí, no, yo estoy aquí en consulta, pero no estoy en... Ajá, y qué va a hacer ahora cuando empecemos la clase? Jala. No, no, digamos, yo tenía la fe apenas y estar en la casa, pero se ha extendido mucho. Ah, bueno, está bien, no se preocupe. Usted por lo menos ha participado. Entonces, digamos, pero pensemos, no hay problema, o sea, pensemos cómo lo haría usted con base en los métodos que ya vio, ¿verdad? Usted ha estado desde el principio de la consulta de hoy, ¿verdad? Aunque parezca mentira, yo ya hice ese método. Yo ya hice ese método hoy, aquí, con frente a ustedes. ¿Cuál era ese método? Quédese leyendo alguno de todos a ese círculo de 2.9 de radio y él le tiene que hablar, él le tiene que decir, yo soy así, ¿cómo soy? ¿Cómo es él? Tangente a algo, es tangente a algo. ¿Será tangente a algo? Profe, ¿eso no será Dígame. tangente al rectángulo de abajo en una parte Ok, es y tangente al tangente rectángulo de abajo. al círculo en construcción de arriba a la izquierda? Ajá, exactamente. ¿Y cómo se llamaba ese? Un círculo, una circunferencia que era tangente a otra circunferencia y a una recta. Mira, así se llama. Circunferencia tangente a una circunferencia y a una recta. ¿Verdad? Que es el método 7 de la hoja C3. ¿Sí? Entonces, acuérdese, la hoja C3, ¿verdad? La hoja C3 era la 11, creo. A ver, no, esa era la C2, casi. Bueno, aquí está la C3, véalo aquí donde dice trazar un arco de radio R tangente a una recta y a una circunferencia. Digo, este que está aquí, que fue el mismo que ya hicimos para la armella, ¿se acuerda? Ah, ya lo hicimos para la armella. Ah, porque en la hoja que era la 65, ¿no era? Ajá, hagámosle super zoom a esto para poderlo correr. Ve aquí, lo ve aquí donde se ve en la armella, aquí véalo este. ¿Recuerda este, 1275 que lo hablamos? ¿Sí se acuerda? Digamos que se acuerda. ¿Qué tal? Se acuerda. Entonces, ¿cómo se hacía? Con base en lo que dijimos. Bueno, se hacía jóvenes sumando los radios
¿verdad? Con respecto al círculo que es tangente. Entonces usted dice, bueno, 1.3 más 2.9, ok, 4.2. Entonces usted hace un circulillo en construcción, muy construcción, ¿verdad? Un arquillo, se para y hace centro aquí. Está el centro del de 1.3 y usted hace un arquillo ahí de 4.2. Eso es lo que dice la teoría, porque se sumaba a los radios, que fue lo que hicimos con la armella, ¿se acuerda? Que era 2.25 más 12.75 y nos dio 15. ¿Se acuerda? Y hice un radio grande así de 15. ¿Y qué hacíamos con la recta? Teníamos que hacer una recta paralela, ¿se acuerda? Una recta paralela a la distancia que era el radio. Y eso, jóvenes, es muy importante, porque por alguna razón que todavía no he descubierto, ustedes dicen que el punto de tangencia de este círculo con respecto a esta recta es aquí, en la esquina. Y eso es un errorzazo, jóvenes. O sea, ustedes por alguna razón, digamos, ustedes llegan y dicen, ah, no, es que este círculo sí, es cierto, es tangente aquí al de 1.3, pero también es tangente aquí en la pura esquina. Entonces, de aquí se mandan a pista, desde aquí hacen un circulillo de 2.9, encuentran el centro y lo hacen y les queda feo porque vean que les queda, digamos, les queda como así. No, eso no es un, les queda como así. ¿Ves? Como así. O sea, pasando exactamente, tal vez no tan así, digamos, sino como, a ver, como así. O sea, la tangencia les queda aquí. Entonces, veas, póngase a pensar, o sea, hágale super zoom, digamos, usted acerque la cabeza ahí a la hoja. ¿Esto usted ve que es tangente aquí? No, o sea, yo no sé si ustedes lo ven, pero yo veo que aquí hay como un pedacillo de línea que se ve así horizontal, lo ve aquí, y como que después empieza la curva, ¿verdad? Como que después empieza la curva. O sea, yo no lo veo así, digamos, saliendo de una vez en curva. ¿Verdad? Eso sería saliendo de una vez en curva. Entonces, ahí ese es el método que no aplica, que es que esto es tangente más acá, no es tangente exactamente aquí en la esquina. Entonces, ¿cómo se hace eso? Como ya dijimos, ¿verdad? Eso se hace, ¿cómo fue que ya dijimos? Dijimos que teníamos que hacer una recta que era, eh, teníamos que hacer una recta que era paralela a la recta en cuestión. Bueno, entonces dijimos, se hace una recta paralela a 2.9 de altura, en superconstrucción. Ahí la superconstrucción se ve como así. Y aquí está, lo encontramos. Bueno, aquí hay un errorzazo. Esta curva no es así, si no, no tiene sentido el ejercicio. Esa curva debió haber quedado más como así. Debió haber quedado más como así. Entonces, aquí es, jóvenes, aquí es el punto de tangencia, ¿ve? Aquí. Entonces, voy a corregir tal vez un poquillo esta línea. Cuando la dibujamos a escala, cuando la dibujamos a escala, no queda tan alta, queda como digamos ahí. Sí, por ahí. Y cuando dibujamos la curva, un poco más a escala, queda como ahí. Entonces, este es el punto de tangencia. Entonces, ¿qué dice la teoría? La teoría dice que usted se tira una linecilla aquí perpendicular hasta que encuentra, ve aquí, por aquí va a estar el punto de tangencia, y luego une los centros, ¿verdad? Entre las dos circunferencias que encontró, aquí, pum, pa, y este punto es el punto de tangencia, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ya teniendo los dos puntos de tangencia, usted ya está preparado, ¿verdad? Para dibujar el arco que necesita dibujar, que queda así. ¿Lo ve? Esa es la reproducción de esta parte curva que está aquí, ¿verdad? De esta parte curva que está aquí. Ahora bien, si lo que yo estoy hablando para usted está completamente perdido, o sea, usted dice, pero por Dios, ¿cómo yo voy a hacer eso? ¿En qué momento yo voy a hacer eso? Bueno, se supone que ya usted tiene que hacer eso. Okay, entonces, más o menos para que usted se dé una idea, ustedes pocos, digamos 7 que vinieron, se den una idea de dónde tienen que estar en este momento en la interpretación de los métodos, es así, es a ese nivel, digamos. Tiene que darse cuenta
viendo esa figura, que ese es el método, que es una circunferencia tangente a un arco y tangente a una recta, que la manera de dibujarlo es así, los pasos son sume radios, haga una curva, haga una paralela donde se intersecan, ahí está el centro, une centro con centro, une con una recta perpendicular, encuentra los dos puntos de tangencia, y finalmente hace el arco. Y bueno, y hace lo mismo al otro lado y queda como un espejo, ¿verdad? Ya tenemos toda la parte de abajo. Y a partir de ahí usted se va guiando. Entonces, sí es cierto lo que dice el compañero, ¿verdad? Que entonces usted después dice, bueno, subo, mira, desde aquí, que estoy aquí en este punto, ¿verdad? Que ya lo habíamos visto. Hay una medida ahí para arriba de 6.7, entonces yo ya voy y la marco. Y de ahí se va guiando. Entonces ya no le voy a decir más para no hacerle tanto spoiler, pero definitivamente sí sería bueno que sí estoy hablando en otro idioma, digamos, vaya y revise la manera en la que vio los métodos, porque tal vez hizo eso, los vio, ¿verdad? Y no digo que sea el caso de ustedes, mucho menos, pero pudo haberlos visto y no interiorizado, ¿verdad? Y de lo que se trata era de interiorizar. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.